¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de la entrevista en automatización. Vamos a continuar con nuestras pláticas, entrevistas, como le quieran llamar, a gente muy relacionada con el medio de automatización. Esta vez tenemos nuevamente un invitado muy especial, un gran amigo mío y expresidente de ISA también, por supuesto. Él es Fernando Araujo y le doy la más cordial bienvenida. Fernando, bienvenido a este espacio. Ojalá que te sea agradable, ojalá que nos puedas platicar algunas anécdotas, experiencias que hayas tenido durante tu desarrollo profesional. Bienvenido, ¿cómo has estado? Gracias, Pedro. Muy bien de nuestra parte y muy honrado de poder contribuir en ISA una vez más con nuestra presencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a iniciar con estas preguntas que ya todos estamos en línea y sabemos de qué se trata. Pero para empezar, platícanos tu desarrollo profesional y cómo es que llegaste a la automatización. Bueno, sí, pues mira, como tenemos una base ingenieril, una base matemática, siempre fui inclinado, uno por herencia dentro de mi familia. Mi padre era instrumentista. Y otro porque mi carrera era ingeniero en electrónica. Cuando yo desarrollé dentro de la carrera varias perfiles, ya ves que en la universidad te especializan o te definen un campo. A mí me gustó mucho la automatización, digo, el control más bien. Y fue como iniciamos nuestro gusto por el control. De hecho, ahí puedo anotar que fue la primera y única materia que reprobé en la universidad. Bueno, Entonces, me apasionó tanto que en la segunda vuelta, porque en mi universidad no se podía repetir, no había examen extraordinario, tuve que repetir la materia, y tanto así que el doctor que me daba clases me dijo: Fernando, terminando la carrera, quédate a hacer la maestría, ¿no? Yo te apoyo. Pero no, afortunadamente salí en un año difícil, en 1982, cuando se nacionalizó la banca, cuando se devaluó el peso y cuando el grupo de Monterrey pues paró toda operación industrial. En ese tiempo fui elegido para participar en una empresa transnacional y me fui a probar otras mieles, ¿no? Otras experiencias. Así es como me introduje en la automatización, eh, primero por un reto y después por un gusto, ¿no? tú eres del TEC de Monterrey, ¿verdad? Sí, de Tecnológico Monterrey, salí en 1982 y no había una carrera de automatización, pero sí había una especialidad en automatización. Y bien, entonces, ¿cómo empieza ya tu trabajo? Sales del TEC y... Bueno, cuando salgo del TEC, eh, me seleccionan para irme con Schlumberger a Escocia, en un trabajo completamente diferente al que había desarrollado. En realidad, ellos contrataban electrónicos que pudieran desarrollar su especialidad de geología, imagínate. ¿Por qué? Bueno, Porque estabas logueando o midiendo campos petroleros y a partir de ahí ya definías un perfil del petróleo, ¿no? Había, ya había caído el petróleo, o sea, no eran los de los 70s que el precio se elevó a más de ciento y tantos dólares, había caído, pero pues todavía era una empresa muy fuerte. Eh, de ahí experimenté con eso un año, en realidad fue una experiencia, nunca había yo salido del país, de hecho no hablaba inglés y me seleccionaron porque decía, tú tienes el perfil de alguien que puede desarrollarse y encontrar ese tipo de retos. Bueno, me fui,
Y una vez que regreso, después de haber sido geólogo por un año, yo dije, ¿en dónde voy a trabajar? Dije, bueno, siempre me gustó la automatización. Tenía un temor, Pedro, y el temor era que todas las vacaciones de mi universidad entraba yo a trabajar a Pemex, donde trabajaba mi padre, en el taller de instrumentación. Pero era tan mal mantenedor de equipos. Y yo dije, ¿qué voy a hacer como ingeniero si yo saliendo de al menos para mí, la mejor universidad de México, no me va a permitir, no estoy siendo un buen alumno o un buen reparador, ¿no? Porque para mí eso era lo que yo conocía como ingeniero, Claro, claro. Y cuando regreso dijo, no, pues voy a intentarlo en automatización. Tú lo recordarás, Pedro, precisamente ahí en el 83, 84, llegué a Honeywell en un área nueva que se llamaba Ingeniería de Servicio, que venía, pues para aquel tiempo era muy innovador el concepto. Lo había metido un ingeniero que se llama Rubén Álvarez del Castillo, no sé si esté en el área todavía, pero lo mando muchos saludos. Y sí era un área innovadora porque involucraba evolucionar el mantenimiento del área de reparación de equipos a involucrar la parte de ingeniería, la parte de solución de problemas de ingeniería. Y fue como comencé mi desarrollo. Tuve otras oportunidades regresando a Inglaterra, ya hablaba bien inglés, había tenido una experiencia en el extranjero y me ofrecieron en varias empresas, pero la que más me atrajo fue Honeywell. Así fue, comencé mi aventura, pero en 1984. Febrero. ¿Y luego qué siguió? Hasta ahora. Ya entras al mercado laboral. No sé si te acuerdes, en ese 82 acaba de salir el Bilusos, y entonces todos los foráneos éramos provincianos que veníamos a quitarle trabajos a los del DF, ¿no? A los chilangos. Entonces, hubo una doble enseñanza, ¿no? Lidiar a una gente muy, muy interesante hasta la fecha. Lidiar con la gente del DF es muy retador. Es gente que está acostumbrada a la pelea diaria y en cada momento, ustedes lo saben, los que vienen del DF. Y bueno, eso me enseñó que tenía que pues, desarrollar nuevas aptitudes, ¿no? No nada más el conocimiento, el trato con la gente, el manejo de negociación. Y bueno, pues uno de joven, pues tenía muchas cosas que aprender y yo estaba en el mejor lugar para aprenderlo, ¿no? El siempre estar en otra sociedad como la inglesa, bueno, escocesa, pues había sido mucho más sencillo, ¿no? Era un ambiente más afable, era pues enriquecedor hasta cierto punto, pero demasiado bien acotado. Aquí no, aquí tenías que estar haciéndote una definición, un perfil. Bueno, lo comentaba, siempre hay un antagonismo entre la parte de servicio y ventas. ¿Quién lleva valor a la empresa? Y estábamos desarrollando un área dentro del mantenimiento que involucraba venta de equipo. Entonces, sí, el concepto era demasiado adelantado para su tiempo y pues a final de cuentas no había un buen campo de acción. En aquel entonces se desarrollaron los primeros sistemas de control distribuido o instalaban con un buen maestro, Elizalde. Vicente. Y bueno, pues muy interesante la pauta de automatización ya electrónica. Pero en realidad, pues el área de
de ingeniería en servicio pues no tenía mucho futuro, ¿no? Para ese entonces recibo una invitación del Instituto de Investigaciones Eléctricas para ir a visitarlos, ¿no? Y entonces voy a ver a la parte de automatización, o más bien se llama instrumentación y control, y es como empiezo el área de investigación, más bien de desarrollo aplicado, porque el instituto es un instituto donde desarrollan prototipos y afortunadamente ahí en los 80s la Comisión Federal de Electricidad daba entrada a esos desarrollos en las plantas. O sea, no eran prototipos que se quedaban en laboratorios, sino que iban a aplicarse y a desarrollarse en una planta. Entonces, ahí aprendí muchas cosas, aprendí la normativa, aprendí lo que era la electrónica, aprendí lo que era la ingeniería aplicada, desarrollamos sistemas operativos, lenguajes, muchas cosas que se fueron haciendo muy familiares debido a que tomábamos los equipos desde el interior, ¿no? Y eso fue lo que me orilló a pensar, bueno, afuera hay un mundo mucho más amplio. En 10 años que estuve, 10 años de investigación, lo sigo viendo así. Levanté la cabeza 2 veces, ¿no? Después de haber participado en el primer sistema de PLCs mexicano que se instaló en una planta aquí en la unidad 4 de Valle de México, y después de haber participado en el desarrollo de un sistema de control distribuido que se aplicó en la planta de Dos Bocas, Veracruz. Para mí fueron muy enriquecedores en todos sentidos. Conocía a mucha gente interesante dentro del instituto, pero veía que la investigación tenía un ciclo que no le permitía crecer. Eran desarrollos muy buenos, teníamos equipos muy buenos, pero una vez que se terminaba de madurar, se dejaba un grupo comercial que éramos los mismos o eran los mismos investigadores queriéndolo promover en la industria. ¿Y qué pasaba? Pues un investigador no podía cambiar su mente comercial, ¿no? Digámoslo así. Y yo me dije, pues aquí me veo en 40 años desarrollando tecnología muy interesante, pero no voy a seguir creciendo. Y fue como en el 92, exactamente 10 años de haber, o 8 años de haber entrado, decido abrir mi empresa. Te voy a decir una cosa, pero en esa primera etapa, en la etapa donde conocí a mucha gente interesante, mi jefe en la parte de PLC, Juan Rangel, también otro expresidente, y él me invitó a la ICI. Yo estaba ávido de información, estaba ávido de conocimientos, porque, bueno, era un área que demandaba mucha información. Y antes, pues, no existía el Internet, ¿no? Lo que más existía en el instituto era que tú tenías una serie de referencias bibliográficas y de revistas tecnológicas de todo el mundo, y tú pedías tus artículos y te llegaban una semana o 2 semanas después. Entonces, ibas llenando el acervo y ahí era como empezó a entrar la ISA, y la ISA dijo, oye, nosotros hacemos las normas de la instrumentación y el control en el mundo, ¿no? Y quisimos participar efectivamente dentro de ese grupo. Un grupo muy afable, muy amigable, que recibían a un recién egresado que era yo, como a un director de empresa, ¿no? Y todos teníamos una comunidad y en aquel entonces, y yo supongo que hoy, los grandes enseñaban a los jóvenes cómo era el campo, cómo desarrollarte y cómo enfocar también tus prioridades en la automatización, ¿no? Entonces había muchos retos de todo tipo, había normas, había cursos, había proyectos, había auditorías. O sea, había un mundo de oportunidades para crecer. Y sin un Internet, pues eso era la mejor manera
de involucrarte, no nada más a nivel nacional, lo hicimos a nivel internacional con la ISA, conocimos otros grupos de desarrollo, conocimos otros grupos que pugnaban por la sociedad, y eso nos permitía pues tener un acervo mucho más amplio que el estándar de aquí de México, ¿no? Y a ver, entonces entras, ves que hay oportunidades en la ISA, y cómo haces tu carrera hasta llegar a ser el presidente. Bueno, la ISA siempre estaba lleno de líderes. Primero eran líderes en su empresa. La mayoría eran directores, gerentes en su área. Y ya habían sobrepasado aquel punto de voy a participar por sobresalir. Tenían ese nivel en la pirámide. Maslow es de no nada más voy a permanecer vigente, sino voy a darle a mi comunidad. Y eso se me hizo muy interesante, muy altruista, que la gente buscara el beneficio de la sociedad. Y fue como empecé a participar en las juntas, que se llamaban allá en Canacintra, en el último piso, uno de los últimos pisos. Y de ahí se formaban pues, mesas de trabajo. Y en el primer que me involucré, donde estaba mi jefe, Walter Rangel, y él estaba en normas, ¿no? Entonces, ya empezamos a hacer traducción de normas, revisión de normas, cursos sobre normas, etcétera. Y de ahí me interesó la madurez que estaba desarrollando dentro de la sociedad, por un lado, y dentro del Instituto de Investigaciones por otro. Eran compatibles, ¿no? Eran compatibles. Los institutos pues, participaban en congresos, participaban en reuniones, había una calificación por hacer papers o artículos técnicos, y entonces desarrollamos todas esas capacidades para poder expresarse, ¿no? Me gustó la parte educativa, estuve un tiempo en el área educativa, en el comité educativo. Estuve en una parte en la formación de secciones estudiantiles, que también me motivó mucho. Llevé a varios grupos de estudiantes a concursar a Estados Unidos. Y bueno, siempre es gratificante poder enseñarle a alguien algo de lo que tú aprendiste, ¿no? También fui catedrático de la Universidad de La Salle de control en el último semestre. Y bueno, todo se compaginaba, ¿no? Daba clases, estaba en la ISA, estaba en el instituto, y pues todo fue muy de mucha experiencia, pero yo tenía un cierto estándar, ¿no? Un estándar técnico, social, económico, que todavía no había sido cubierto a lo que buscaba, ¿no? Entonces, bueno, pues, si quiero seguir aquí, no voy a poder desarrollar más allá de este ámbito, que es muy retador, pero no me permite crecer en otros perfiles. Y es cuando decido dejar el instituto. Me acuerdo muy bien, voy terminando uno de los proyectos más importantes que tuve, que fue el desarrollo del primer sistema de control distribuido. A final de cuentas, yo terminé siendo el jefe de proyectos, otra historia, pero al terminarlo, me premian dentro del instituto por el trabajo realizado, bueno, el trabajo de todo el equipo, yo era el representante de ese grupo. Y lo que me dice mi director, dice, bueno, ¿a dónde te quieres ir? Ya trabajaste, ya desarrollaste. Le digo, no, pues yo me quiero ir al Poli, al CIMBESTAB. El director de mi área, era un doctor Canales, era un colombiano que había salido del MIT, ¿no? Me dice, a ver, Fernando,
Tú como investigador te puedes ir a cualquier parte del mundo. Te puedes ir a Francia, te puedes ir al MIT, te puedes ir a Stanford, te puedes ir a las mejores universidades de control. Dime, teniendo la facilidad de ser investigador, ¿por qué te quieres ir al poli? Y bueno, con esa sinceridad que él me había hablado, le dije, mira, ingeniero, mira, doctor, la verdad es que quiero hacer empresa. Y la única manera de mantenerme en México es hacer empresa en el DF. Dice, no, pues yo creo que no estás enfocando bien tu perfil. Si quieres ser empresa, no necesitas maestrías ni doctorados. Mejor salte a hacer empresa y si no te gusta o si no estás bien, pues regresas. Aquí vas a tener un lugar. Pues yo supuse que no cayó muy bien mi decisión, pero me mantuve firme, inclusive, lo recuerdo muy bien, con una renuencia también de mi padre, porque decía, oye, allí ya has hecho una carrera, has desarrollado un nombre, tienes un prestigio, vas bien, ¿por qué te quieres salir acá? ¿Dónde te vas a salir? No, pues a hacer empresa. Y es más, ya me dijeron que puedo regresar. Y fue como comencé el desarrollo de mi propia empresa. ¿Qué año? En 1992. 1992 decidimos empezar una empresa y obviamente con estos 10 años de experiencias, lo primero que dije es, yo no soy vendedor. Es lo primero que se dice uno al ser ingeniero, al ser parte de la comunidad científica, digámoslo así. Entonces, como yo no soy vendedor, pues no tengo otra manera de vender más que enseñando. Y como la ISA me ha dado la gran oportunidad de ser el director del comité educativo, yo dije, bueno, pues ahí voy a comenzar mis primeras prácticas de enseñanza. Y sí, de hecho, precisamente en ese 92 comenzaba el proyecto Olmec, que era la automatización de toda la planta de las plataformas marinas allá en Ciudad del Carmen. Y invitan a la ISA a dar un seminario donde iban a bajar a toda la gente de plataformas y iban a hacer una cultura de automatización. Entonces, invitan a la ISA, hacemos un curso de 3 días, muy exitoso, 250 gentes en el auditorio de Ciudad del Carmen. Y eso te dio también oportunidad de conocer mucha gente, ¿no? Gente que pues al final te empezó a llamar, te empezó a hacer consultas y tú dices, bueno, aquí es mi parteaguas, aquí es el momento en que yo me separo de tener un salario seguro y me lanzo a vender lo que yo sé hacer, ¿no? Esa fue el siguiente paso, ¿no? Obviamente, eso de saber vender lo que yo fui a hacer, imagínate que lo promovía diciendo, no, pues, a ver, ¿qué equipo vendes? No, pues, el que necesites. Pues, no sabía yo de partes comerciales. Bueno, ¿y cuál equipo es experto? Me dice, mira, en realidad los sistemas son sistemas, los equipos son equipos, yo soy integrador de esto. Entonces, esa idea, como dentro del instituto nos habían presentado todos los sistemas existentes. Yo decía, no, pues lo importante es la aplicación de los sistemas y no el sistema en sí, ¿no?
Y esa fue la filosofía de la empresa. Nosotros no somos vendedores de equipos, somos integradores de sistemas. Obviamente al año y medio, casi 2, porque me tocó, imagínate el error de diciembre, al 94 me tocó el hecho de que el perfil de integrador no estaba reconocido. Tú tenías que ir con un respaldo de marca aquí en la espalda. Nadie Claro, te iba a... claro. Entonces fuimos y tocamos la puerta del Instituto de Investigaciones. Oye, tú tienes un sistema muy bueno, yo te lo puedo representar. Pues no había tampoco una perfil comercial. Nos quedamos en la negociación de que si el equipo podía tener exclusividad, si yo podía tener las partes de repuesto, si yo podía desarrollar un sistema de refaccionamiento. Y dije, no, pues si es difícil hablar con los clientes, con un equipo que conocen, imagínate un equipo que no conocen, ¿no? Entonces dije, no tiene caso, no puedo seguir dependiendo del mismo perfil, porque pues yo vi que no era el que yo buscaba. Y entonces ya es como hago alianza con uno de los líderes de la ISA, en aquel entonces, el ingeniero Daniel Cervantes. Y le toco la puerta a él y a varios, ¿no? Y él me la abre, él estaba como director de Foxboro y me dice, Fernando, ¿qué haces? Le digo, no, pues yo tengo una empresa. Yo tengo una empresa que hace integrado el sistema. Ah, muy bien. ¿Y qué sistemas conoces? No, pues el que me quieras poner, ¿no? Pues obviamente entendió mi posición, entendió mi hambre y me deja 2 nuevos desarrollos. Acababan ellos de ganar las petroquímicas y haber instalado todos los controles distribuidos ahí en las petroquímicas. Y dentro del paquete había un sistema de control estadístico, que no había un curso en español. Me dice, mira, había el curso español y todas las prácticas. Y había también un tipo Excel, que tampoco existía un curso en español. Y aviente, manda eso y ya. Eso me ayuda a tener mis primeros trabajos con Foxboro. Afortunadamente salimos bien, salió bien el resultado. A mí me enseñó mucho, porque obviamente ya no es lo mismo estar cobijado por el instituto 10 años a salir al mercado, ¿no? Obviamente este software también se vendió en otras plantas que también estaban desarrollando su perfil ISO 9000, pues estamos hablando de los 90. Y eso le permitió pues conocer plantas pues, no nada más gubernamentales, sino privadas. Y eso me permitió también pues conocer más el sistema de Foxboro, el IA serie. Ya empezamos a desarrollar nuestros primeros sistemas en IA y fue como comenzamos a hacer trabajos con Foxboro en aquel entonces. Ya estoy hablando del 94 para aquel entonces, ¿no? Y ya como desarrollo, y me acuerdo muy bien, porque hay un proyecto en la planta de Atasta, y tú entre ellos, yo creo que el principal. Me acuerdo de ese proyecto. Dijiste, oye, pues el proyecto está problemado, está atrasado y necesitamos apoyo. Y ahí está Fernando, ¿no? Y tú con Carlos Fernández, un buen amigo mío, pues me apoyaron, me dijeron, oye, pues ahí está Fernando y su empresa. Pues, ¿cuál empresa? Pues era yo, ¿no? Yo traía cachucha de instructor, traía cachucha de mantenedor, pero no sé si fuiste tú, si fue Carlos, o si me lo dijo a mí, pero Daniel comentó, pues sí, Fernando es muy entusiasta, pero él no tiene empresa, él es solo. Y me cae el 20, dije, pues sí es cierto.
una empresa de una persona, las empresas sí tenía secretarias, sí tenía un mensajero, sí tenía, pero más ingenieros no tenía ingenieros, ¿no? Entonces, pues gracias a que había relacionado con las universidades, pues fui al departamento de servicio y, oye, ando buscando ingenieros recién egresados, y fue como empecé a desarrollar mi grupo de ingenieros. ¿Qué me benefició? Una, era puramente fresca, puramente de mucha valor, y que iba rápidamente a adaptarse al perfil que como empresa queríamos desarrollar. Nosotros queríamos ser integradores, o sea, no queríamos vender equipo, ¿no? De hecho, hasta la fecha, ya estamos por cumplir 29 años, no tenemos el departamento comercial. Nosotros somos el departamento comercial. ¿Por qué? Pues porque dijimos, bueno, lo mejor, la mejor la mejor promoción son los resultados. Y en ese proceso, pues fue como incorporé a la empresa, ya que estaba solo, a otros amigos, o digamos empleados, algunos, y amigos otros, a ser parte de la sociedad. Y pues sí, es como algo se desarrolla a partir del apoyo de otra gente como yo, que buscaba también ensalzar ese perfil, enfocando su desarrollo de personas, de ingenieros, en la normativa y en innovación tecnológica. A la fecha, pues hemos desarrollado más de 600 proyectos en varias industrias, principalmente el oil and gas, y con el mismo perfil. Hoy, hablando de la 4I, estamos integrando información ya a la nube, estamos integrando sistemas en la nube, y pues la verdad es que ha sido un desarrollo de muchos retos y también de muchas satisfacciones. Muy bien, excelente. Felicidades por 29 años, casi 30, Fernando. Se dice muy fácil, pero debe ser muy, muy complicado. En fin, vamos a pasar a otros temas un poco más familiares, un poco más de tu vida diaria, que no tienen que ver con el trabajo. Bueno, sí, de alguna manera tienen que ver con el trabajo, pero que son menos estresantes, ¿no? Fernando, platícanos de dónde eres, de dónde son tus papás, de dónde vienen. Ya no dijiste que tu papá era instrumentista, me imagino que en Pemex, pero ¿cuál es su origen? ¿De dónde son? ¿Y cuántos hermanos son ustedes? ¿Tu familia? ¿Cuántos hijos tienes? Etcétera. Bien, pero bueno, mi familia paterna viene de Guanajuato, y allá por principios del siglo pasado, antepasado, o final del siglo antepasado, se mudaron a Tampico. Mi familia materna es de San Luis. Igual lo hicieron bajo la llegada del boom petrolero y de las haciendas inglesas, ¿no? Entonces, bajo ese perfil, se desarrollaron ellos. Mi abuelo, mi bisabuelo, ya era parte del liderazgo sindical. Mi abuelo fue secretario general de la sección 1 en aquel entonces, y mi padre también tenía una trayectoria dentro del mismo área, siempre con la vieja usanza de que lo más importante era el grupo, ¿no? Lo más importante era el ideal, ¿no? Por eso la mayoría de nosotros no participamos dentro de Pemex, porque nos formaron bajo la idea de que tienes que desarrollar como profesionista para estar en cualquier lado. Y eso nos ayudó a buscar otras latitudes, ¿no? De parte de mis hermanos, somos 5 hermanos, ya todos alrededor, ya todos vacunados para ese entonces. Buenas referencias. Todos profesionistas. Mi padre no alcanzó a desarrollar una profesión, pero su esfuerzo fue para que todos nosotros tuviéramos oportunidad de estudiar donde quisiéramos, o más bien
donde estuviéramos dispuestos a sacrificarnos. Y si veía que había ese esfuerzo, él lo hacía doble, ¿no? O triple. Eso te deja pues, todo en la vida, ¿no? Y bueno, por parte de mi familia, tengo 3 hijos. Tengo una profesionista ya, egresada de la Universidad de las Américas en Puebla. Es licenciada en danza. Mi hijo del medio, que está por terminar a 1 año, él está estudiando para chef, o licenciado en gastronomía. Y el más pequeño, que está a media carrera, él está estudiando licenciado en economía, ¿no? Oye, ¿y eres avecindado de Carmen desde hace cuánto, Fernando? Hace un montón, ¿no? Sí, fue una decisión interesante. En realidad, abriendo la empresa estaba en el DF, teníamos oficinas en Ciudad del Carmen y teníamos oficinas en Villahermosa. Entonces, cuando decidimos, mis hijos ya creciendo, decidimos que pues tenían que crecer cerca de su papá, ¿verdad? Porque pues, su papá se la pasaba viajando todo el tiempo. Decidimos que el mejor lugar era Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen porque era donde yo tenía el 80% del negocio y que pues para aquel entonces ya no se me hacía difícil viajar si iba a estar la mayor tiempo con ellos, ¿no? Fue como decidimos en el 2003 mudarnos a Ciudad del Carmen y comenzar la vida pues en esta isla que nos ha dado mucho, ¿no? Desde un buen ambiente de sociedad sano, de mucha gente de fuera, conocido y pues, muy interactivo, ¿no? Entonces, me permitió comer y cenar con mis hijos, verlos en sus tareas y bueno, que también me vieran a mí, ¿no? Que los fines de semana pues fueran muy interactivos y bueno, no como en el DF, que pues sí siempre ha sido una ciudad muy retadora, pero también yo sentía que iba a perder mucho de su crecimiento, ¿no? Entonces dije, bueno, algún día se van a ir como me fui yo y efectivamente pues hoy ninguno de los 3 estudia aquí, pero pues los disfrutó en ese crecimiento y hoy los puedo ver cuantas veces quieran, ¿no? Oye, y Jenny, tu esposa, a quien le mando un saludo, por supuesto, ¿ella es de Carmen o es de Villahermosa? Pero fíjate que cosas más raras es del DF. Ah, es del DF, y la conociste allá, ¿no? No, la conocí en Villahermosa. Ah, en Villahermosa. Villahermosa. La conocí en Villahermosa y fue como nos relacionamos y quisimos tener una familia. Y por eso, pues él se quería cerca de sus papás, pues estaba muy cómoda o estaba muy a gusto, pero pues siempre había el reclamo de que pues, no podía estar yo con mis hijos. Entonces dije, bueno, a ver, yo tengo una oficina en Villa, pero el trabajo está en Carmen y México. Entonces, que decida dónde te vas. Y fue cuando dijo, no, pues me voy a Villahermosa, digo, a Ciudad del Carmen, dije, no, pues a ver cuánto aguanta, ¿no? No, pues, ¿Ya aguantó? Qué bueno, me da mucho gusto. Un saludo, por favor. Bien, vamos a cambiar de tema. Nos vamos a tener que brincar algunos, pero algo que siempre me parece muy interesante dentro de la carrera de las personas con quienes platico, y sobre todo la tuya, sí, muy exitosa, me gustaría conocer dentro de este proceso, ¿quién crees tú que haya sido quien te haya tocado, que hayas dicho, hijo, este cuate me ayudó a explotar mis potenciales y me sirvió muchísimo? Yo creo que han sido muchas personas. La verdad es que la virtud de poder oír a la gente de experiencia te permite visualizar eso.
Y yo creo que pues el principal el mejor de todos, mi padre. Mi padre me enseñó a que el trabajo arduo, que el trabajo permanente, que el tener una convicción siempre nos iba a llevar a un resultado exitoso, no importando de qué tipo sea, ¿no? Sentimental o profesional o cualquiera de que esto sea, eso nos iba a llegar a lograr. Ya más adelante, pues mis entrenadores, yo fui mucho tiempo deportista y eso también te forma, ¿no? El hecho de que tengas una disciplina, el hecho de que tengas un manejo, en aquel entonces Antonio Wong, por ahí algún día me verá o verá el video, siempre retándote a lograr algo, a obtener un título, a cubrir la siguiente pelea. Y ya en términos profesionales, uy, serán innumerables, ¿no? La verdad es que cada etapa, lo mencionaba hace un rato a Rubén Álvarez. Rubén Álvarez, para mí, un incomprendido en su tiempo, porque tenía unas ideas muy innovadoras que hoy a 30 años de la empresa, mi empresa, se basa en eso. Walter Rangel, un buen amigo hasta la fecha. Les digo a mis hijos, la gente que más te hace sufrir es la gente que más te marca, ¿no? Igual era sumamente estricto en su trabajo y también me ayudó mucho a formar mi carácter como jefe y como profesional. Puedo hablar del doctor Canales, el doctor Canales que me acogió como parte de su grupo de trabajo y me apoyó cuando yo empezaba a administrar proyectos y también me ayudó a desarrollarme. Entonces, no sé dónde estará el doctor Canales, ya jubilado supongo. Y bueno, pues muchos amigos, mis socios, Miguel Arreola, una persona sumamente inteligente, que tuve la virtud de identificar y hasta hoy, yo creo que tengo más años que con él que con mi señora, ya casi 40. Luis Méndez, Daniel Contreras, cada uno de ellos ha aportado en el desarrollo de la empresa y en el desarrollo de mí como persona, como humano, una parte, ¿no? Yo creo que en el tiempo tú aprendes de mucha gente y yo creo que todos estás encaminados a ir creciendo bajo esa madurez. Y bueno, lo que más aprendes es a capitalizar tus errores y a crecer, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues ya para finalizar, Fernando, ¿qué mensaje nos darías principalmente, bueno, a los muchachos que están ahorita saliendo de la carrera, que van a empezar ya su vida profesional? ¿Qué la ISA les puede aportar? ¿Qué se van a encontrar? En fin, un mensaje para ellos. Y bueno, si algo más quisiera decirnos, adelante. Pero bueno, lo que les puedo decir a estas nuevas generaciones, una es que abren su mente a poder entender lo que es la arquitectura de una profesión. Y eso involucra desde los cimientos, desde la base hasta su dirección, como si fuera todo un sistema, ¿no? Entonces, eso significa que cualquier trabajo que uno tenga dentro de su profesión tiene valor. Si vas a armar un gabinete, si vas a hacer pruebas, si vas a desarrollar una norma o si vas a desarrollar ingeniería, si vas a hacer una aplicación, todo tiene valor. Que sean perseverantes. Perseverancia alguna vez se puede confundir con testarudos, se puede confundir con otros sentimientos mal enfocados, pero la perseverancia es cuando uno adopta una idea de vida y la lleva
hasta cumplirlo. Debe tener un fin noble, debe tener una gratificación para ti, y eso te va a permitir, uno, no desenfocar, no perder la brújula, y dos, siempre capitalizar las experiencias que vas desarrollando. Y en ese camino, en ese largo camino de la profesión, vas a encontrar muchas cosas que no te gustan, pero la única manera de poder madurar es también tomarlas como reto. Y al final de tu experiencia profesional, al final ya cuando tengas la edad suficientes para decir no a algunas cosas y para decir sí a las que te llenan de alegría, va a ser eso, el que hayas aceptado en tu camino, ¿verdad? Experiencias que te formen en todos sentidos. Porque solamente la formación se da cuando uno experimenta y solamente los errores nos hacen crecer. Cuando uno tiene puros aciertos, en realidad uno se mantiene en el mismo nivel y lo que es peor, se olvida, se cae en una zona de confort donde uno se mantiene a gusto. Mientras tú te sigas retando, vas a seguir equivocándote y vas a seguir creciendo. Y les aseguro que al final de la vida vas a decidir tú qué más quieres hacer y con mucha más solvencia en todos sentidos. ¿Por qué? Porque ya la madurez te permite eso. Entonces eso les aconsejo, pues en muy resumidas cuentas. Muy bien. Fernando, muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente que nos hayas permitido conocer un poco más acerca de tu vida personal. Muy interesante. De nuevo, ojalá que sean más de los 30 que ya van a cumplir. ¿Los 30? ¿30 años van a cumplir? Los 30 años. Que sean muchísimos más, Fernando. Te felicito por pues esa tenacidad, ¿no? Para mantener la empresa pues trabajando tanto tiempo. Amigas, amigos, muchísimas gracias. Les agradezco mucho. No olviden suscribirse a la página de YouTube, de la ISA en YouTube. Darle a la campanita para que tengan ahí los avisos cada vez que estemos subiendo nuestros videos. Recuerden siempre que es muy importante a quienes conocen, pero es más importante quienes los conocen ustedes. Nos vemos en la próxima. Fernando, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Saludos a la familia. Gracias. Nos vemos en la próxima.